Queridos hermanos, queridos amigos, buenos días. Esta es otra enseñanza que me permito presentarles, que tiene que ver con algo que muchas veces no se habla, no se conoce, no se predica, no se enseña, que tiene que ver con el calendario profético del Creador, ¿sí? Tenemos que saber que en la Biblia, en la palabra de Dios, son secuencias cronológicas, ya sea de lo que fue, de lo que es y de lo que será, que al final se termina de cerrar en la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis. Pero tenemos que reconocer que así como existe, como nosotros tenemos un calendario civil, tenemos un calendario comercial, un calendario escolar, calendario impositivo. Son varias cosas que van ocurriendo de acuerdo a los tiempos definidos en esos calendarios. También el creador tiene su propio calendario. Muchas veces nosotros no entendemos lo que son las profecías, cómo van ocurriendo las cosas, y en realidad es porque no conocemos el calendario del creador. Nosotros no, o sea, Dios no se va a ajustar a nuestro calendario. Él sigue su calendario y sigue sus designios. Él nos ha dejado en su palabra la manera de poder entender cuáles son sus calendarios, cuáles son sus designios. Entonces, para eso me gustaría que presten atención a esta enseñanza, sin antes darle gracias al Señor por su palabra, darle gracias al Señor por sus enseñanzas, y le pedimos que su Espíritu Santo nos revele sus verdades en este momento, a partir en esta enseñanza y en otras que podamos estar haciendo si el Señor mismo permite, y que todo sea por y para su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para ver un poco, entender, nosotros hoy tenemos un calendario que es el calendario juliano corregido por el gregoriano. El calendario juliano fue introducido en el año 46, 365 días, 46 antes de Cristo, perdón, y también es el año dividido en 12 meses, pero esto tenía ciertos problemas de ajuste, porque también el Señor mismo se ha encargado de que sea imposible que los tiempos se cierran exactamente, porque hay variaciones en la traslación y en la rotación de la Tierra de acuerdo a el movimiento, que sabemos que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, sino que es una elipse. Entonces, como va variando la interferencia de las distancias, y eso tiene que ver con la incidencia de gravedad, va cambiando la rotación y la velocidad de traslación. Eso hace que los tiempos no sean exactos y que nosotros tengamos que meter correcciones. Por ejemplo, al año juliano, luego del 1582, el Papa Gregorio XIII, ha metido algunas correcciones hechas por algunos genios del momento. Y en realidad esto debido a que el calendario litúrgico no coincidía un poco con el calendario civil. Yo les pido que pongan en pausa en las grabaciones para que puedan leer. La idea no es leer juntos este texto, si no es nada más para que ustedes tengan una base algo científica de lo que son los calendarios. El motivo principal para los cambios es que fueron los ajustes del calendario litúrgico al calendario civil. En el concilio de Nicea, que fue el concilio que llamó Constantino. Constantino fue el creador el que creó la religión romana, católica romana. Fue en el año 325, y en este concilio se definieron varias cosas, entre ellas digamos, las fiestas, la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua iba a ser el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y vendría a ser el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Entonces, Semana Santa está definida por la Iglesia Católica como el primer domingo que ocurre después de la luna llena, que ocurre después del equinoccio de primavera. O sea, equinoccio es cuando la duración solar y la duración de la noche duran lo mismo, y plenilunio es luna llena. El primer domingo siguiente eh, digamos, el domingo de Pascua, ¿no? Bueno,
En este año, el equinoccio de primavera, o sea, de otoño para nosotros, es el 20 de marzo, o sea, fue hace un par de días, y el plenilunio va a ser el 8 de abril, que es miércoles, y el domingo de Pascua va a ser el 12 de abril. Entonces, Semana Santa está definido, el domingo de Pascua está definido 12 de abril, eh, sábado santo el 11, viernes, o sea, a partir de ahí para atrás la cuaresma y bueno, y el carnaval, etcétera. O sea, se van definiendo por temas estándares. Ahora, es importante entender que este no es el calendario del creador. Este es un calendario eh, ajustado según estas definiciones. Y también tampoco el calendario del creador es el calendario judío. Muchos dicen que el calendario judío no es el calendario judío. Los judíos se han apartado del calendario bíblico y tenemos que reconocer que si bien podemos conocer las estaciones, los tiempos reales son imposibles y ahora voy a tratar de acercarles estas enseñanzas de por qué no podemos saber hoy qué día es exactamente para el creador. ¿Okay? Para esto nosotros nos vamos entonces a reconocer un poco el calendario del creador entendiendo que según su palabra, Él nos anunció desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, Él nos anunció el futuro ya en el pasado y lo que Él definió se va a hacer. Entonces, tenemos que poder encontrar y poder determinar esos anuncios que él nos hizo para poder ubicarnos eh, dentro del contexto, digamos, cronológico y arqueológico de su palabra. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al inicio, a Génesis 1, del 3 al 5, eh, Dios creó la luz y también creó las tinieblas, o sea, la ausencia de luz en las tinieblas. Le llamó día a la duración solar y le llamó noche a las tinieblas. ¿Sí? Entonces, dice acá, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, para el creador, el día comienza con la tarde. Cuando el sol desaparece, inicia el segundo día. De hecho, hasta hoy, los judíos, el pueblo hebreo en Israel, el día comienza cuando en el ocaso del día, o sea, empieza con el ocaso. Entonces, y es muy importante esto porque en la Biblia hay mucha confusión cuando uno lee hoy era el día del Señor, que el día del Señor es domingo y otro que es sábado. Esa es una discusión totalmente vana porque si nosotros entendemos que el día comienza con la tarde del día anterior, digamos, esto se aclara bastante. También se definió que empieza el día en el calendario juliano con el ocaso del sol. Pero el ocaso del sol no es cuando cae en el horizonte, sino cuando está más alejado de la persona. O sea, a medianoche, teóricamente el sol está más alejado, por lo tanto, ahí empieza el día, que vendría a ser medianoche en oposición a la media mañana, ¿verdad? Un mediodía. Sin embargo, para el calendario judío empieza con la luna. Cuando se ve la luna o cuando se fue el sol, empieza el día. ¿Sí? Entonces, para el Señor, el día comienza a la tarde. ¿Ok? Bien. Y también nosotros vemos en Génesis 1:14, haya lumbrera en la expansión de los cielos, estrellas, planetas, soles, para separar el día de la noche y por sobre todas las cosas sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. O sea, las estrellas, las constelaciones están puestas ahí para entender las estaciones. Y aquí estaciones, si me permiten, las estaciones no son lo que nosotros hoy conocemos como estaciones, verano, invierno, otoño, primavera, no. Las estaciones son las fiestas, son
las conmemoraciones de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, yo aquí les dejé un texto del interlineal hebreo español. Este es Génesis 1:14, Génesis Bereshit, ¿sí? En principio. Y dijo Dios, hayan luces en la expansión de los cielos. En el hebreo se lee de la derecha a izquierda. Dice acá, para separar entre, dice acá, Hayom, en los días, y la noche, y sean para señales. Para señales. Las estrellas están puestas ahí para señales. Esto no es para el tema del horóscopo, pero en algún momento vamos a ver unas enseñanzas sobre lo que nos hablan las estrellas. Eso tiene que ver con las estrellas con la estrella digamos, de la natividad de Jesús, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver ese en algún momento. Y dice acá para las estaciones, ¿eh? Para las estaciones. Acá dice Le Moabim, las estaciones. Acá tenemos un texto de lo que es la concordancia de Strong. Modá es porque está en singular. Moadim significa fiestas y Moadá significa fiesta. Este es el singular. Y fíjense lo que dice. Es un nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada. Festival, año, asamblea, congregación, lugar de reunión, señal, asamblea. ¿Verdad? Tiene que ver con un momento del Señor en el cual tenemos que nosotros reunirnos y conmemorar lo que Él nos mandó. En otras palabras, las fiestas que figuran en la Biblia son las fiestas del Señor, no las fiestas judías. Muchos hablan la Pascua judía, la, la, la fiesta de los tabernáculos judíos, la fiesta del Shavuot o de las semanas judías. En ninguna parte de la Biblia las llaman así. Son las fiestas del Señor que Él nos mandó a todos para que conmemoremos, para que entendamos cuáles son fíjense lo que dicen acá, la designación, tiempo fijo o la temporada. O sea, nosotros tenemos que entender qué significa la temporada de la Pascua, qué significa la temporada de las fiestas de trompeta, de la fiesta de tabernáculo. Entonces, pero antes de ver todas esas enseñanzas, es entender cómo funciona el calendario del Creador. Entonces nosotros vemos cuál es la importancia de este Moabí. Primero, son figuras proféticas de cosas por venir. Colosenses 2:17. Pablo nos dice que todas las cosas prefiguradas en el Antiguo Testamento son sombras proféticas. La circuncisión es una sombra profética, las fiestas son sombras proféticas de cosas por venir. Los hijos de Dios debemos reconocer esas fiestas para poder entender los misterios que Dios nos quiere revelar en el Nuevo Testamento, entendiendo que todas las revelaciones de la palabra de Dios son por obra exclusiva del Espíritu Santo y Dios le muestra a los que le quieren mostrar las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? También tenemos que entender que las tres principales fiestas bíblicas son las Pascuas, que son sombras proféticas de la primera venida de Cristo, que esto lo vamos a ver en una enseñanza siguiente, coincidiendo con la Semana Santa. Los Shavuot o semanas, que son las primeras cosechas, que son en Pentecostés, cuando Jesús derramó el Espíritu de Dios sobre nosotros, para que podamos ser los primeros frutos de su iglesia. Y Sukkot, que son las fiestas de tabernáculo, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús y también con su segunda venida. O sea, las fiestas, la temporada en la cual Jesús o Dios tabernaculizó entre nosotros o habitó entre nosotros, como dice el libro de Evangelio según Juan, dice cuando Dios vino a la tierra. O sea, Dios vino a la tierra en la fiesta de Sukkot y va a volver en la fiesta de Sukkot, que también va a ser una enseñanza que lo vamos a hacer en algún momento. Entonces, sabemos nosotros cuándo va a venir. Seguro no va a venir un 1 de enero, porque si eso ocurriera, se tendría que romper y quitar partes enteras de la Biblia, y eso lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué día cae exactamente? No lo sabemos y también vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuándo inicia el año bíblico? Lo vamos a hacer rápido.
para no entrar en detalles, pero en Éxodo 12, creo que 12:2, dice que Dios le manda al pueblo hebreo, ¿sí? A que el día que ellos salgan, ese periodo de la salida de la esclavitud de Egipto, o será por principio de los meses, o sea, el año empieza eh, cuando el año de ellos empezaba, el año bíblico empieza cuando el pueblo hebreo deja la esclavitud de Egipto. Y vemos en 9:31 dice que cayó el granizo y se perdió todo el lino y la cebada que estaba espigada. O sea, esto no está ahí en el texto para una noticia, sino que tiene que ver con cómo el Señor define el año, ¿sí? Entonces, fíjense que está también puesto aquí, encerrado en un círculo rojo, lo que en la Biblia se define como espigada, es Habib. Habib, ¿sí? Vemos también ahí abajo, es un término agrícola que significa cuando la cebada está, no le falta la madurez, pero ya está grano lleno, pero aún lechoso, ¿sí? En cebada, en los cereales, cuando el grano se llena, está aún lechoso y después hay un periodo de maduración secundaria en el cual los granos se van secando y recién después se puede cosechar, ¿eh? Se puede hacer la cosecha. Entonces, la cebada estaba espigada. Entonces, fíjense que la palabra Abib, posteriormente Nisan, es el nombre del primer mes, el nombre del primer mes del calendario hebreo, ¿sí? Entonces, solo el Todopoderoso define cuándo inicia el año. ¿Por qué? Porque el año bíblico inicia con la primera luna llena, que significa Jodesh, que es la luna nueva, perdón, la primera luna nueva, no luna llena, inicia con el primer filete de la luna nueva, que ahí empieza el mes hebreo empieza con la luna nueva, entonces con el primer filete de la luna, luego que la cebada esté a Aviv, luego que la cebada esté a Aviv en el Oriente Medio. Entonces, cuando Dios le sacó a todo su pueblo de esa zona, de esa región, se perdió el calendario. ¿Por qué? Porque nadie podía ver la luna nueva y nadie podría saber cuándo la cebada en Jerusalén estaba a vivo. Entonces, hoy realmente no sabemos en qué año bíblico estamos. Entendemos más o menos, entendemos más o menos que estamos dentro del tiempo, pero no sabemos el día exacto. Por eso en la palabra de Dios dice que el día exacto solo el Padre lo sabe. Pero los hijos de Dios debemos entender las estaciones, los Moadim, que es lo que el Señor desde el principio nos ha mostrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se inicia el año? Primer filete de la luna nueva, luego que la cebada esté a pie en Jerusalén, en Medio Oriente, en Egipto, en esa zona, en ese hemisferio, más o menos en ese cuadrante del mundo. No la cebada hoy está Aviv aquí en nuestro hemisferio en los meses de noviembre, más o menos. Los meses de noviembre, por eso es importante entender que cuando se habla de estos tiempos, estamos hablando del Medio Oriente, de la zona donde se escribió, para lo que se escribió esta palabra. ¿Sí? Entonces, nosotros, para ir haciendo un resumen y no que no sea muy larga esta enseñanza, el resumen es que Dios nos muestra cuál es su calendario. Está en una tarea nuestra poder entenderlo. También debemos saber que Él se guía por su calendario, no por el nuestro. Nos insta a conocer los tiempos señalados para entender sus tiempos. Tenemos que ver también en el resumen que el día bíblico se inicia con la puesta del sol, el mes bíblico se inicia con la luna nueva y el año nuevo se inicia con la primera luna llena luego que la cebada esté a Aviv en Jerusalén o en Medio Oriente. Y el año bíblico no es fijo porque pueden ser 12 o 13 meses. Cuando la luna nueva aparece pero la cebada no está a Aviv, hay un ahí el año se le agrega un mes más y
Entonces la siguiente luna nueva, que ya estará Abib la cebada, se cuenta como el primer año. Entonces, también en el calendario hebreo, también en el calendario del Creador, solamente Él sabe. Por eso no podemos saber para atrás. Podemos saber con la astronomía, eh, podemos ver nosotros cuándo fueron las lunas nuevas en Jerusalén, de aquí hasta mucho tiempo atrás, pero no podemos saber cuándo la cebada estuvo Aviv. Entonces no podemos saber realmente qué años estamos, porque no sabemos en qué momento la cebada estaba Aviv. Esos son uno de los misterios del Señor y esos son los tiempos designados que solamente Él lo puede conocer. Por eso hay muchos profetas eh, que han definido el fin del mundo en tan año, porque suman, que es el inicio del séptimo milenio. El problema es que no sabemos cuándo inicia, porque no sabemos cuántos meses atrás, cuántos años atrás tuvieron 12 o 13 meses. Entonces eso confunde a cualquiera. Así que no nos dejemos engañar por estos falsos profetas, sino que entendamos los tiempos proféticos del Creador. Hay un error, podemos conocer las estaciones, pero no el día exacto, y eso lo dice en la palabra de Dios, que nos habla en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 5, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, la palabra de Dios nos insta a nosotros, los hijos de Dios, a que no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque no estamos en tinieblas. Y la única manera es entendiendo los Moedim, entendiendo las fiestas proféticas del Creador y entendiendo cuáles son los cumplimientos proféticos en cada una de las fiestas. Les pido que me acompañen en las siguientes enseñanzas para entender los cumplimientos proféticos de las fiestas de primavera, otoño para nosotros, que son el Pesaj o las Pascuas, cuáles son las fiestas de Shavuot, las semanas de Pentecostés y las otras fiestas que vienen, la fiesta de trompeta, la fiesta de y la fiesta de tabernáculos. Queridos hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias.